Quiero en esta mañana que me acompañes al libro de Josué, capítulo 14, versos 6 al 9. Y estamos muy contentos de que podamos conectarnos por medio de este medio, poder recibir el mensaje que el Señor trae para nosotros en esta mañana. Y sé que vamos a recibir algo muy glorioso de parte del Señor, porque Él tiene preparado cosas grandes, cosas buenas para cada uno de nosotros. Josué capítulo 14, versículo 6, la palabra donde el Señor nos va a hablar en esta mañana y que vamos a recibir lo que Él imparte para nosotros en este día. Damos la bienvenida a todos los que se conectan, todos los que se hacen parte de este ministerio a través de cada mensaje y a través de hacerse parte de la visión del reino de Dios por medio de este ministerio. Josué dice así, Josué 14, verso 6: y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. O sea, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés respecto a ti y a mí, le decía Caleb a Josué. Aquí está, en esta lectura estamos hablando lo que Caleb está diciendo a Josué. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Mis hermanos, los que habían ido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Caleb está hablando a Josué de lo que él hizo y está pidiendo o está hablando para que le den la recompensa por lo que él ha hecho, y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Pero antes quiero dar gracias al Señor por este día, por su amor, por su misericordia, por impartir nuestras vidas. Quiero que me acompañes, que puedas cerrar tus ojos, puedas darle gracias al Señor por llenar tu corazón de Él, de su palabra, de su espíritu, de su fe, de su amor, de su fuerza, de su poder que se manifiesta en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, por manifestarte, por revelarte, por hablarnos, Señor, por impartir nuestras vidas, por traer libertad, por traer sanidad, por darnos, Señor, de tu vida, Señor, que es la que nos levanta, la que nos verdaderamente nos da, la que nos imparte esa vida que nos lleva a otras dimensiones, a creer por cosas sobrenaturales, a creer por las cosas grandes, a creer, Señor, lo que tú harás con nosotros, no importa las circunstancias y no importa el tiempo. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Bendícenos, Señor, háblanos por medio de ella. Úsame para poder impartir tu vida, Señor, en esta mañana a tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias al Señor, damos gloria a Él. El Señor en Números capítulo 13 le habló a Moisés diciendo que escogiera 12 hombres de la nación de Israel, 12 líderes, para enviarlos a reconocer la tierra de Canaán, tierra que el Señor le había prometido como herencia a la nación de Israel, y los enviara a dar un informe, a reconocer cómo estaba la tierra, qué había en la tierra y cuáles eran las condiciones para ellos poderla conquistar, para poseer esa tierra que el Señor le había dado a la nación de Israel. Y había una particularidad en esa tierra, porque esa tierra estaba ocupada. La tierra que el Señor le prometió estaba ocupada, estaba habitada, y la habitaban hombres fuertes
fuertes. Y la tierra no solamente estaba habitada por hombres fuertes, sino que las ciudades estaban fortificadas, las ciudades eran fuertes, o sea que no tenían una fácil penetración a la hora de que alguien decidiera conquistarla o quisiera tomar posesión de ella. Estaba habitada por las montañas, por las costas, todo alrededor estaba ocupado. Y esa era la tierra que el Señor le había prometido a la nación de Israel para que fuera su tierra y su herencia. Cuando regresaron los hombres, ellos hablaron de las bondades. Cuando regresaron estos espías que habían sido enviados por Moisés a reconocer la tierra, ellos hablaron de las bondades que tenía la tierra. Y a la verdad era una tierra que fluía leche y fluía miel. También ellos cortaron del fruto de la tierra y no lo pudieron cargar con un solo hombre, sino que tuvieron que ser 2 hombres los que pudieron levantar ese racimo, ese fruto, porque era muy grande. Pero 10 de estos hombres no vieron lo mismo, no tuvieron la misma visión y la misma perspectiva de lo que habían visto en esa tierra. Porque 10 de estos hombres, su perspectiva y lo que ellos dijeron hizo desfallecer al pueblo. Lo que estos 10 hombres, a diferencia de Caleb y Josué, ellos trajeron un desfallecimiento, un desánimo para todo el pueblo, y todo el pueblo se levantó en contra de Josué y de Caleb por la perspectiva que habían tenido estos hombres de la tierra de Canaán. Pero Josué y Caleb, ellos no se enfocaron en las limitaciones ni en lo difícil que pudiera ser conquistar esta nación, porque ellos tenían su fe o su confianza en lo que el Señor les había hablado. Caleb y Josué, ellos no estaban guiados por lo que sus ojos naturales estaban viendo. Ellos estaban guiados y direccionados por la palabra que ya el Señor había dado como herencia esa tierra de Canaán. Y por eso ellos, cuando alguien tiene su visión y su confianza en lo que Dios ha hablado y no en las cosas que están a nuestro alrededor o que podemos ver con nuestros ojos, nuestra confianza será diferente, nuestra fe será totalmente diferente. Entonces esta confianza hizo que Caleb y Josué pudieran ser libres del temor y causó que sus resultados fueran muy diferentes a quienes vieron con los ojos naturales. Los que ven con los ojos naturales, no con los ojos de la fe ni con los ojos de lo que el Señor nos está hablando, lamentándolo mucho, podemos ver lo negativo y no vemos lo grandioso y lo poderoso que Dios va a hacer en nosotros. El panorama puede ser el mismo, pero las convicciones cambian cuando tu fe y tu confianza está basada en las promesas del Señor. Lo que cambió todo esto fue el enfoque que Josué y Caleb tenían. El enfoque en tu vida determinará los resultados que tú vas a obtener. Dependiendo de tu enfoque y depende de dónde tú estás enfocado, determinará lo que tú vas a poder lograr y lo que tú crees que vas a alcanzar. Caleb y Josué no se enfocaron en las cosas naturales. Ellos se enfocaron en la palabra, se enfocaron en la promesa que Dios le había dado. Ellos se enfocaron en la dirección que Dios estaba dando y por eso ellos creían eso que Dios ya les había prometido y ya les había entregado. Cuando ellos reciben la palabra, ya ellos creen eso, ellos están convencidos que ya es de ellos y por eso ellos no se limitaron a lo que estaba en esa nación,
a las dificultades o a las limitaciones que ellos pudieran tener para poder acceder a Él. Esto sucede en la vida de alguien cuando su fe no está en ellos mismos, cuando su fe no es una fe natural, cuando la fe no está basada en las convicciones humanas, sino que está basada en la palabra que el Señor imparte, está basada en la fe que el Señor nos da, en la fe que el Señor nos imparte, y a través de esa fe nosotros creemos, porque las cosas grandes sí pueden ser, porque las cosas grandes, aunque hayan dificultades, sí las podemos alcanzar y sí podemos pasar por encima de esas limitaciones. Estos hombres no tenían su enfoque en la palabra ni en el poder del Señor, y por eso sus resultados no podían ser iguales a los de Caleb y Josué, porque cuando la fe y la confianza está en el poder que el Señor tiene para obrar, tu vida será totalmente diferente. Entonces, estos hombres sabían y conocían el poder que el Señor tenía. Ellos conocían lo poderoso que el Señor era. El Señor era el que a ellos los había librado de Egipto. El Señor era el que los había llevado por el desierto, quien los había alimentado, quien les había dado ese alimento en medio de ese desierto. El Señor era quien había abierto el mar rojo para que ellos pudieran pasar. Ese mismo Dios que le había dado la palabra era el que había dejado atrapado al faraón, a su carro y a todos sus caballos hundidos en las aguas cuando los perseguía en medio del mar rojo. Ese era el Dios que Josué y Caleb estaban creyendo. Ese es el Dios en que estos hombres estaban confiando. Cuando crees en ese poder, en ese Dios poderoso, en ese Dios que hace cosas grandes, en ese Dios que tiene poder para vencer gigantes, que tiene poder para que venzas gigantes, para que venzas cualquier limitación, cuando tú te llenas de esa fe, cuando te impartes y la palabra del Señor gobierna tu vida, entonces el temor no tomará lugar en tu vida como lo tomó en la vida de estos espías, sino que la fe y la confianza en el Señor te hará ir adelante por encima de los obstáculos y por encima de lo que tú necesitas enfrentar para ir hacia adelante. Josué y Caleb, ellos no vieron los gigantes que había en esa tierra. Ellos no vieron las ciudades amuralladas. Ellos no vieron que la tierra estaba ocupada. Ellos vieron que la tierra era buena. Ellos vieron que el Señor ya se las había entregado. Ellos vieron que esa era la tierra de su herencia y les pertenecía, y ellos iban a conquistarla porque ya el Señor estaba con ellos. Es suficiente cuando el Señor está en tu vida. Es suficiente cuando el Señor ya te ha dado una palabra. Es suficiente cuando tienes el amparo y el respaldo del Señor. Josué sabía que ya el Señor no estaba, Josué y Caleb sabía que el Señor ya no estaba con esta nación de Canaán, que estaba con ellos y que Él iría delante de ellos y los ayudaría a vencer cualquier limitación y cualquier obstáculo que estuviera en el camino. Caleb sabía que habían gigantes, pero Dios estaba con ellos y se los entregaría en sus manos. Pueden haber gigantes delante de ti, pero si Dios te ha prometido algo, Él esos gigantes te los va a entregar en tus manos. Números capítulo 14, verso 9. Le dijo Josué y Caleb: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no les temáis. No seas rebelde a lo que el Señor te ha hablado. No seas rebelde a lo que el Señor ha dicho de ti. No dejes que la incredulidad y el temor se apodere de tu vida,
Por eso esta palabra yo le he colocado más allá del miedo, porque muchas personas no pueden ver lo que tenían más allá del miedo que los gobernó, del miedo que los limitó, del miedo que los paralizó y del miedo que no los dejó avanzar hacia lo que Dios había hablado a sus vidas. Muchas personas, muchos de estos hombres quedaron atrapados y ellos no pudieron entrar a esa tierra prometida por causa del temor. El temor no te deja ver lo que está del otro lado. Estos hombres, ellos, su incredulidad, su naturalidad humana les impidió poder creer que Dios podía obrar en medio de su gigante, que Dios podía darle la fuerza para vencerlo. Y ellos se enfocaron en los gigantes y no en la palabra y en la fe en el Señor. Y la incredulidad tomó. Pero Caleb y Josué hablaban como hombres de fe, hablaban como hombres que estaban impartidos por Dios, por hombres que estaban llenos de la vida de Dios, por hombres que tenían la fortaleza, la fe, la confianza, la palabra revelada del Señor en su espíritu. Su espíritu estaba lleno de su palabra, de su vida, y por eso ellos hablaban. Estos gigantes no los comeremos como pan. Estos gigantes serán un pan comido para nosotros. Nosotros los venceremos. Dios nos los ha entregado en nuestras manos y nosotros tomaremos esa tierra como posesión. Ellos querían recibir la tierra. Ellos no les importaban los gigantes, ellos no les importaba cuánto tuvieran que enfrentar, cuánto tuvieran que batallar, cuánto tuvieran que hacer. Pero ellos lo iban a hacer porque esa era la tierra de sus hijos, esa era la tierra de sus nietos, esa era la tierra de posesión para sus generaciones. Y ellos no iban a quedarse sin herencia, ellos no iban a seguir viviendo en el desierto. Hay momentos donde tienes que luchar por cosas grandes para no quedarte por fuera, no quedarte sin nada. Tienes que pelear por lo que Dios te ha dicho, tienes que pelear. No te puedes quedar derrotado, no te puedes quedar pensando que es difícil. Tienes que hacer lo que Dios te está diciendo que hagas, tienes que ir a donde Dios te está enviando a ir, tienes que ir caminando conforme a la palabra que Dios te está impartiendo. Y cuando eso sucede en tu vida, entonces tu vida va a ser diferente, tus resultados serán diferentes y todo a tu alrededor va a cambiar, tu familia va a cambiar, tu vida va a cambiar, tu economía va a cambiar, porque tú crees en la palabra y en lo que Dios está impartiendo a tu vida y hará cosas grandes sobre ti. Muchas personas no alcanzan las promesas de Dios porque los gigantes le hacen perder la fe. Hoy enfrentamos gigantes. Entonces muchas personas, por causa de esos gigantes, ellos pierden la fe, pierden la confianza, pierden la fuerza y ya ni hablan como hablaba Josué y Caleb. La persona cuando habla, uno puede sentir cuando hay una confianza en el Señor, cuando hay una fe genuina, y no es simplemente una palabra que se dice que se tiene fe. Caleb y Josué, cuando ellos hablaban, no los comeremos como pan comido, tenían autoridad, tenían denuedo, tenían unción, su espíritu ardía en la palabra, ardía en fe, y por eso ellos decían, no nos vamos a comer como pan comido. No dejes que los gigantes maten tu fe, que los gigantes apaguen tu fe, tu confianza en el Señor. No dejes que los gigantes que hoy enfrentamos, como la enfermedad, la economía, todo lo que hoy nosotros podemos ver en el mundo, el temor, muchas de estas cosas están atacando, están golpeando la vida de muchas personas para debilitarlos en la fe y en la confianza en el Señor. El temor, y si no tienes tu enfoque en su promesa y en su palabra, te quedas sin ver lo que Dios te ha prometido. Ninguno de nosotros queremos los gigantes, nosotros queremos es la recompensa. David, cuando su padre lo envía a donde están el ejército del Señor, el ejército de Israel, estaba Goliat desafiando al ejército de Israel. Y cuando David escuchó lo que Goliat decía sobre la nación de Israel, él dijo: ¿quién se cree incircunciso
para desafiar al ejército del Dios viviente. David habló conforme de la palabra, y cuando él escuchó la recompensa que había para el que venciera a Goliat, el rey Saúl dijo: el que venza a este gigante, le daré mi hija, le enriqueceré y lo exonaré de todo tributo. Cuando David escuchó esto, se levantó y dijo: yo voy a pelear con este hombre, porque él quería la recompensa por vencer a ese gigante. Delante puedes tener un gigante, pero detrás de ese gigante hay una recompensa. Todo gigante que vencemos, siempre habrá una gran recompensa. En el libro de Josué 15, verso 16, Caleb dijo: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Y se levantó Otoniel y dijo: yo voy a pelear con esa ciudad y la voy a vencer. Y él tomó posesión de esta mujer por causa de enfrentarse a un gigante. Abraham, el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu territorio a la tierra que yo te mostraré. Y a Abraham, para poder ser un hombre, un padre de multitudes, un hombre de fe, y poder ser bendecido por el Señor, bendecir a muchas familias, él tuvo que salir de un lugar por un camino al cual él no conocía, pero él tuvo que ser desafiado a eso para poder ser ese padre de multitudes. Entonces, muchos no queremos enfrentarnos a esos gigantes o a esos desafíos, pero detrás de esos desafíos que hoy enfrentas, tienes una recompensa, tienes tu herencia, tienes tu victoria, tienes tu bendición. Por eso no puedes renunciar a esos gigantes que hoy tienes delante. Tienes que enfrentarlo, tienes que vencerlo, porque hay una victoria para ti al vencer. Siempre hay una victoria. Fuera de la batalla. No puedes quedar fuera de la batalla. Estos 10 hombres enfocaron todo su informe en el tamaño de los gigantes. Y cuando tú enfocas tu informe, tu enfoque está en lo difícil, en los gigantes, en las ciudades amuralladas, en las ciudades fortificadas, en todas las limitaciones, tú quedarás fuera de combate. Tú quedas ya derrotado solo por tener tu enfoque y poner todas tus fuerzas en lo difícil, en lo grande que son tus enemigos, en lo difícil que es. Cuando pones toda tu fuerza en lo difícil, en lo imposible, no podrás avanzar al otro lugar y quedarás derrotado. Estos hombres, todo su informe estaba en el tamaño de los gigantes que ellos debían enfrentar. Todo su informe estaba en lo difícil que era. Ellos no tomaron en cuenta la palabra que el Señor les había dado. Ellos no se enfocaron en el Señor. Ellos no pusieron sus fuerzas en el Señor para poderlos vencer, sino que ellos solo confiaron en lo que estaban viendo, y por eso ellos no pudieron entrar. Por eso ellos no pudieron poseer. Por eso ellos no pudieron alcanzar lo que el Señor les había prometido. Porque su fe, su confianza estaba en lo difícil, en lo fuerte, en lo negativo y en todo lo que ellos podían ver como una limitación para entrar. Pero Caleb y Josué no pusieron su confianza en ellos. Ellos sabían que había gigantes, pero ellos sabían que después de esos gigantes estaba lo que ellos querían. Y cuando tú sabes lo que tú quieres, cuando tú sabes lo que tú necesitas, cuando tú sabes que no te puedes quedar en una condición, tú no te debes enfocar solo en lo difícil y en lo imposible. Tú tienes que saber que tú lo necesitas vencer y que con Dios tú vas a poder vencer toda esa dificultad. Número 13, verso 2, el Señor le dijo a Moisés: escoge tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo le doy a los hijos de Israel como herencia. Ellos dejaron que el tamaño de su gigante matara la palabra que habían recibido. La tierra que era para su herencia
la perdieron por enfocarse en el gigante y en la limitación. Ellos no recordaron que el Señor es el Dios poderoso que se manifestó en ellos. Ellos se olvidaron de la fortaleza y de lo poderoso que era el Señor para vencer gigantes, para darte la fuerza para vencer gigantes. David venció a Goliat por la fuerza y la fortaleza que el Señor le daba para enfrentarse a él. David era limitado y era muy pequeño para el gigante que estaba delante de él. Un ejército no se atrevía a enfrentarlo y David lo enfrentó, pero era la fe y la confianza que él tenía en el Señor. Él había sido preparado con el Señor en lo secreto a través de la palabra y a través del Espíritu. Por eso él estaba lleno de esa fe y de esa confianza. Números 14, verso 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? El Señor se molestó porque el pueblo seguía en la incredulidad. El pueblo no quería avanzar hacia donde Él les había dicho que avanzaran. La incredulidad tomó lugar en su vida. La incredulidad toma lugar en tu vida cuando la palabra, no dejas que la palabra gobierne tu vida. Cuando la palabra no gobierna tu vida, tu casa, tu familia. Cuando la vida del Señor no te gobierna, te gobernará la lógica, la incredulidad, te gobernará la razón, te gobernará el temor, te gobernará el miedo y te gobernará todo lo que esté delante de ti. Pero cuando la palabra gobierna tu vida, nada delante de ti te podrá detener. No habrá muro que no puedas derribar, no habrá montaña que no puedas pasar, no habrá limitación que no puedas vencer, no habrá dificultad que no puedas derrotar, porque cuando la palabra y la vida del Señor está en ti, todo vas a poderlo vencer. Números 14, verso 19, Moisés le dijo al Señor: perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia. Perdónalo. Moisés intercedió para que el Señor los perdonara y ellos pudieran avanzar. Sin embargo, ellos seguían en las mismas quejas y en las mismas negatividad, en la misma lamentación. No podemos quejarnos. Sabemos el panorama y todo lo que nosotros tenemos alrededor, pero a pesar de que hay un mismo panorama, la visión y la perspectiva cambiará todo a nuestro alrededor. Podemos vivir en medio de un valle, podemos vivir en medio de un desierto. La diferencia es cómo Dios nos alimenta y cómo Él nos sostiene, cómo Dios obra en los que creen su palabra, en los que creen en Él, en los que enfocan todo su visión y su fuerza en la fe y en la confianza que el Señor tiene para nosotros. Hay batallas que enfrentamos, luchas gigantes, que si caminamos en fe no quedaremos en el desierto. Hay batallas, hay gigantes, hay luchas que enfrentamos, que si caminamos en fe no quedaremos en el desierto. Esos gigantes no podrán con nosotros, el Señor nos los entregará en nuestras manos. Levanta tus manos, esos gigantes no podrán contigo, esos gigantes van a ser derrotados. Esos gigantes van a caer delante de ti porque el Señor te los va a entregar en tus manos. Entonces la palabra del Señor es lo que nosotros creemos. No podemos dejar que los gigantes que hoy nos desafían sigan dando voces. Como Goliat le daba voces a Israel y ellos se llenaron de temor y de miedo. Muchos gigantes que hoy estamos viendo a nuestro alrededor y en el mundo están dando voces, están gritando. Goliat gritaba a la nación de Israel, gritaba al ejército y ellos estaban llenos de temor, ellos estaban llenos de pánico por las palabras que hablaba Goliat. Pero hubo alguien lleno de fe, alguien lleno de confianza que le habló y le dijo: ¿qué te crees tú para desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Quién te crees para enfrentarte a nosotros, al ejército del Dios viviente? ¿Quién se cree una pandemia? ¿Quién se cree una enfermedad
para enfrentar a los hijos del Dios viviente, para enfrentar a los hijos del Dios que murió en la cruz y que llevó todas nuestras enfermedades. ¿Quién se cree una pandemia? ¿Quién se cree un virus? ¿Quién se cree ese gigante que quiere desafiarte, que quiere darte voces, que quiere desanimarte, que quiere asustarte, que quiere deprimirte, que quiere angustiarte? ¿Quién se cree? Si Dios dice en su palabra en Isaías 53, verso 5, que Él llevó todas nuestras enfermedades en su cuerpo, Él se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por eso nosotros no vamos a atemorizarnos por una enfermedad. Nosotros creemos que su sangre está sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras casas, y esa enfermedad, esa maldad no podrá prevalecer sobre nosotros, porque ya Él nos ha guardado. Por eso nosotros nos debemos gozar, nos debemos alegrar, debemos bailar, debemos regocijarnos, porque Dios nos ha guardado y nos seguirá guardando. Y si ha entrado, si ha venido, eso tiene que salir de tu cuerpo, porque no es legal en tu vida. La enfermedad, el malestar, el cansancio, cualquier virus, cualquier cosa que pueda atacar tu cuerpo, no es legal. Tienes que echarla fuera en el nombre poderoso de Jesús, porque tú fuiste sanado por medio del Señor en la cruz del Calvario. Gigante. ¿Cuál puede ser el gigante? Una crisis financiera. Él se llevó toda mi pobreza. Él se llevó toda pobreza. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9, dice que Él se hizo pobre para que nosotros seamos enriquecidos. Ni la economía, ni la crisis en el mundo podrá venir a enfrentarnos y nos va a derrotar. Nosotros no quedaremos derrotados en miseria, nosotros no quedaremos derrotados en bancarrota, porque ya Él se manifestó en la cruz y llevó toda nuestra pobreza. Por eso nosotros vamos a pelear por las cosas grandes, no importa los problemas financieros, no importa la crisis política. Dios se manifiesta en nosotros porque nosotros creemos su palabra, creemos que ya Él se la llevó la pobreza. Nosotros peleamos por lo que es nuestro, peleamos por las bendiciones, peleamos por la riqueza que ya Dios nos entregó y que nos pertenece. Creemos en eso y confiamos en eso. No creemos en ese gigante que quiera hablar de cosas que no son lo que Dios nos ha dicho. Otro gigante, aparte de la enfermedad y la crisis financiera, es el miedo. ¿A quién le temeremos? ¿A quién le temeremos si Él está con nosotros? Si Él está contigo, ¿a quién le vas a temer? ¿A quién le temerás si Él está contigo? ¿Quién podrá contra ti? Tribulación, como dice Romanos, capítulo 8, verso 35. Tribulación, angustia, peste, pestilencia, espada. ¿Qué te podrá separar del amor de Dios? ¿Qué te va a separar de la palabra, de la vida del Señor? ¿Alguna angustia? ¿Alguna tribulación? Si Él está contigo, ¿quién podrá contra ti? Si Él está contigo, las finanzas no podrán contra ti. Si Él está contigo, la enfermedad no podrá contigo. Si Él está contigo, la crisis económica no podrá contigo. El temor no podrá contigo, porque Él es tu fortaleza. Él tiene la palabra que tú necesitas para poder estar de pie. Aunque un ejército, dice el Salmo, capítulo 27, verso 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aunque se levanten circunstancias, aunque se levanten problemas, estaremos confiados en Él. Sabemos que hay tribulación, que hay mucha incertidumbre, pero en Él estamos confiados. Cuando otros están desesperados, nosotros estaremos confiados. Donde otros no saben qué pasará en su vida, nosotros sabemos lo que va a pasar, porque creemos la palabra y confiamos en esa palabra, caminamos con esa palabra, y por eso nosotros vamos a ver lo que Él nos ha prometido. Posee tu herencia. No te quedes sin poseer tu herencia. Josué capítulo 14, versos 6 al 9. Por último, posee tu herencia. Posee
tu herencia. Josué 14, versos 6 al 9. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová, mi Dios. Caleb y Josué no se quedaron sin herencia, porque su fe, su confianza, hicieron que pudieran dar el informe correcto. Todos se levantaron, el pueblo, estos hombres, todos estaban en contra de Caleb y de Josué. Muchos no creen, muchos están en contra, muchos hablan muchas cosas, pero nosotros hablamos lo que el Señor está diciendo, hablamos lo que Él nos dice, hablamos y creemos lo que Él dice, lo que en Él confiamos, y por eso nosotros caminamos en esa fe, en esa convicción, y por eso Caleb y Josué alcanzaron poseer esta tierra para sus hijos y sus generaciones, porque ellos no dejaron que la incredulidad, las mentiras de Satanás los llenaran de temor y de miedo. Ellos echaron fuera el miedo, echaron fuera el temor, echaron fuera esos gigantes, quedaron derrotados porque ellos pisaron esa tierra y se las dieron como herencia. Tú vas a acceder a herencia, a tierras, por causa de levantarte a pelear contra esos gigantes, en contra de esos gigantes que hoy pueden estar delante de ti, y vas a poseer. Detrás de cada gigante hay una herencia para ti, hay una recompensa. Por eso en esta mañana yo quiero que te pongas de pie, yo quiero orar por ti y yo quiero declarar que todo temor, todo miedo desaparece de tu vida. No te pertenece ni el miedo, ni el temor, ni la angustia. Confía en el Señor, confía en su palabra, llénate de su vida, repósate en Él, póstrate delante de sus pies, deja que Él ministre, deja que Él gobierne tu vida, y la palabra de Él, que Él ministra tu vida, créela, camina con ella y vas a ver lo que Él te ha prometido cumplido en tu vida. No te quedes por fuera, entra en la herencia que Dios te ha prometido, y esa herencia la recibe cuando tú caminas en fe, crees su palabra y Él lo va a hacer porque Él es poderoso para hacerlo. No importa momento, no importa circunstancia, créelo y vívelo. Y cuando tú lo crees, tú te haces parte del plan de Dios en la tierra, tú te haces parte de bendecir el reino, de hacer que la obra de Dios en la tierra pueda seguir adelante con lo que el Señor te bendice. Así que de lo que tú recibes, de lo que Dios te entrega, no es solamente para ti, tienes que hacer parte a la obra del reino, sembrar para las cosas que se están haciendo en el reino de Dios, para que siga la obra de Dios aquí en la tierra. Dios está comprometido para hacer cosas grandes cuando tú las crees. Por eso yo oro para que tú creas por cosas grandes, creas por cosas que para otros son imposibles, para que creas por cosas que para otros no creen que puedan ser. Dios las va a hacer posible para ti en este tiempo, porque Dios no se detiene en economía, no se detiene en crisis, Él obra de una manera sobrenatural. Y yo oro para que cada semilla, cada siembra en el reino de Dios pueda obrar y manifestarse en tu vida. No pongas tu confianza en la crisis, no pongas tu fe en los problemas, pon tu fe en lo poderoso del Dios que tú crees y en el Dios con el cual tú caminas,
con el Dios con el cual tú vives y con el Dios con el cual tú te levantas, con el cual tú te postras, tú te humillas y el cual tú te rindes y el cual tú aceptas en tu corazón. En ese Dios poderoso irá delante de ti, abriendo caminos, abriendo puertas, manifestándose en todas las áreas de tu vida. Si esta palabra bendijo tu vida, compártela, dale un like y manifiéstate a través del reino de Dios impartiendo la vida de otros.